¿Tú? ¿En El, serio? El 6. a ver, ¿El aquí, 6? por aquí. Ay, mi amiga que está ayer conmigo me para dijo que me 6. ayude. Eliana, te voy a un regalo, qué angustia. ¿Cómo está A mamá? ver. Mamá es la puta esta del aroma del trauma. Ajá. Ok. Bueno, creo que ya estamos todos con los micrófonos cerrados. Gracias de nuevo. Buenas noches o buenos días o buenas madrugadas. No sé en qué parte del mundo están. Lo pueden ir compartiendo con nosotros aquí en el chat y será súper emocionante para Edith y para mí saberlo. Particularmente estoy en Santo Domingo, República Dominicana, en el Caribe. Y Edith, venezolana, igual que yo, desde Miami, en Estados Unidos. Bueno, antes de entrar en materia, quiero contarles brevemente cómo armamos este evento que estamos compartiendo el día de hoy con ustedes por primera vez, pero sé que serán muchos más los que haremos de esta manera. Salió este documental hace unas 2 o 3 semanas, si no me equivoco, y apenas lo vi dije, esto seguramente es una joya, porque tengo años detrás de las pistas del doctor Maté, así como Edith también, que ya nos lo va a contar. Y, bueno, no estoy equivocada, ¿no? Es una joya que hay que ver por lo menos una vez. Yo no sé si todos los que están aquí tuvieron la oportunidad de verlo, probablemente ya se dieron cuenta que dejó de estar disponible y ya les vamos a contar un poco la historia del documental y ellos mismos han dicho que ellos lo quieren seguir multiplicando, así que mi recomendación es que se inscriban en la página del documental, que es wisdomoftrauma.com, y allí les van a ir avisando todo lo que va a ir pasando con el documental, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Me encanta ver a tanta gente interesada en este tema, que bueno, como ya vamos a ver hoy, es la raíz de muchas situaciones que se presentan en la cotidianidad. Edith, querida, bienvenidísima. Qué felicidad, vida, qué lujo de que estemos reunidas aquí, que estemos haciendo esto juntas. De verdad que, además que con una comunidad tan linda de gente, que estoy o sea, muy agradecida todo el tiempo del tiempo que se están tomando para reunirse con nosotras hoy. Creo que vale mucho la pena y que yo estoy muy emocionada de todo lo que vamos a hablar, de verdad que llevamos unos días y un tiempo preparándolo y estoy feliz de lo que vamos a hacer hoy, así que conéctense. Gracias, gracias Edith querida, porque yo estoy segura que de aquí saldrán muchas conversaciones internas, compartidas, colectivas, en pareja y en familia, que definitivamente nos van a acercar hacia la meta, que es que vivamos vidas más plenas, ¿no? Quiero decir brevemente, para ponernos en contexto, que cuando Edith y yo hablamos de la posibilidad de hacer este evento, no había pasado todavía el colapso del edificio en Surfside, en Miami. Resulta ser que Edith, así como estuvo asistiendo a los sobrevivientes y al personal terapéutico en los eventos del 9/11 en Nueva York, también está haciendo de soporte emocional y psicológico para las víctimas, sobrevivientes y todos los afectados por el colapso del edificio. Así que esto es algo que está ocurriendo en este momento, que así como a nosotros nos ha movido porque nos impresiona cómo la vida de un minuto a otro nos puede cambiar, creo que es un excelente ejemplo de entender que las fuentes de trauma están allí y conectar todos, y que como dice el doctor Maté, no es tan contundente lo que nos pasa, sino lo que sentimos nosotros adentro con aquello que nos pasa. Ya va, sí, así, vida, vuelve a repetir eso porque... Sí, así que le dicen. Ya va, vamos a hacer mute a la gente porque se está... Ay, sí. Necesitamos ayuda de ustedes. Realmente cogió como para tu lado. Ya va. Ya va. ¿Ya? Ajá, ahorita. Ok, se me había ido el mute a mí también. Les decía que si en algún momento a alguien se le abre el micrófono, que nos puede pasar, y otra persona se da cuenta, escríbale por el chat, porque de repente esa persona no está ni enterada de que estamos oyendo su conversación. Así que para que llevemos el hilo y todos podamos entendernos. Además que todos presten atención en vez de estar hablando por ahí, para que nos podamos conectar todos y entender lo que estamos diciendo. Así es, así es. Entonces, Edith y yo hemos preparado una presentación para llevar el hilo de esto.
La voy a compartir con ustedes. Esto se está grabando. Como les contamos, esto va a estar disponible. Lo van a recibir mañana en sus correos para las personas que lo quieran volver a ver, compartir. Si están en algún lugar del mundo que no les permitió por el horario, allí lo van a tener. Bueno, para mí es un gustazo presentarles a la doctora Edith Shiro, que es venezolana, igual que yo, que es psicóloga clínica, especializada en trauma, con consulta privada en Miami, Florida, apasionada por su trabajo, que incluye una población diversa que enfrenta problemas emocionales cotidianos, personales y relacionales. Trabaja con pacientes que enfrentan situaciones como inmigración, abuso emocional y sexual, violencia doméstica, pérdida de relaciones, dificultad en la comunicación. Trata individuos, parejas, familias, adolescentes y adultos jóvenes, y como les conté, está en este momento ayudando también a todas las personas afectadas por el colapso del edificio en Surfside. Así que, Edith, querida, mientras tú haces lo mismo conmigo, yo sigo atendiendo a la gente que está aquí por aquí tocando la puerta para entrar. Bueno, y muy honrada de presentar a nuestra querida Vida Gaviria, que es family coach, comunicadora, educadora, autora y divulgadora de temas de familia desde la mirada de la crianza respetuosa, que en inglés le decimos conscious parenting, que es algo que compartimos también. Colaboradora de diferentes medios impresos y digitales, conferencista en Latinoamérica, Europa, Caribe, Estados Unidos, y perenne estudiante de temas de familia y desarrollo humano, que esa es otra cosa que compartimos, esa curiosidad, Vida, que tenemos por aprender y por saber de todo. Todo lo que se nos venga lo queremos saber y lo queremos aprender. Ofrece formaciones grupales y sesiones de coaching individual de manera online, que se las recomiendo al 100%. Es lo máximo y probablemente hagamos cosas juntas también. Tan bella, gracias, Edith. Bueno, entonces, también tenemos que presentar a la estrella de la noche, que es el doctor Gabor Maté. A mí, como les contaba, llegó a mis manos la recomendación de conocer al doctor y su trabajo por un libro que tiene que ver con crianza, que es uno de sus 4 bestsellers. Es un libro que se llama Hold On to Your Kids. En español sería algo así como Aférrate a tus hijos. Allí es coautor junto a Gordon Newfield en un libro que trae una mirada en la que invita a que los padres sigamos siendo las figuras más significativas de nuestros hijos. A partir de allí empecé a seguirle la pista, como les digo, y la verdad es que me apasionó su mirada humanizante, compasiva, necesaria, sobre todo de un trabajo en un área muy dura en la que él se ha dedicado por décadas, como es el trabajo con la adicción. Si alguna vez me han visto compartiendo algo sobre conductas adictivas, muy probablemente tiene raíces en el trabajo del doctor Maté. Comparto, al igual que él, la mirada de que la conducta adictiva es un síntoma de un dolor. Y bueno, si les provoca conocerlo más, verán que en YouTube hay muchísimo material. Además, es médico húngaro-canadiense con más de 20 años de experiencia y ha desarrollado un método que él ha bautizado indagación compasiva. Se darán cuenta, para quienes ya vieron el documental y los que no, que es un médico poco tradicional porque es un médico que busca la verdadera raíz del dolor. Y aquí me encantaría que Edith nos contara brevemente cuál ha sido su aproximación al doctor Maté. Sí, fíjate que ha sido como que un poco al revés. He estado aquí en Miami hace como unos 8 años. Estaba siendo parte de un grupo muy lindo de meditación y crecimiento consciente. Invitamos al doctor Maté cuando creo que no era tan conocido, me parece, porque como que aceptó nuestra invitación para hablar sobre adicciones. Y lo que me conecté con él en aquel momento es que, no, además de ser médico y trabajar con la salud, igual que yo, es húngaro, que viene también, mi familia es húngara también, una parte, y además es sobreviviente del Holocausto. Él era muy chiquito cuando él salió de los campos de concentración, y mi familia toda viene desafortunadamente de los campos de concentración también y sobrevivientes del Holocausto. Entonces tenemos ahí como que muchas conexiones y como que de alguna manera lo sentí como muy cercano y muy familiar. Y bueno, la otra cosa que me llamó mucho la atención de él y por la que estoy tan conectada con él es porque yo desde siempre he tenido este tema con trabajar el trauma, hacer investigación con trauma, entender lo que es el trauma. Obviamente, si son un poquito psicoanalistas, sabrán de que es porque vengo de una familia con historia de trauma, porque qué más traumático que estar en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y eso, bueno, fue parte de mi formación con mis abuelos, con mis padres.
que son también refugiados, una serie de cosas. Y cuando Gabor Mate empezó a conversar sobre el trauma y sobre cómo el trauma es parte de lo que origina las adicciones, me encantó ese approach, me encantó esa perspectiva, porque para mí también las adicciones son solamente un síntoma de algo mucho más profundo y algo mucho más original, más originario, que es el trauma que la persona vive. Entonces, hasta que no se trate el trauma y hasta que no se trate la experiencia temprana de vida de la persona, cualquier tratamiento de adicción va a fracasar en cierta forma, ¿no? Y no importa si la adicción es de alcohol o de sexo o de shopping o de casinos o de chocolate, o sea, tratar realmente lo que hay por detrás. Entonces, bueno, por ahí como que estamos como muy conectadas con él, ¿no? Muy conectadas con él, con su mirada compasiva y humanizante, que bueno, para quienes lo conocieron en el documental estoy segurísima, y bueno, la muestra es la cantidad de personas que están aquí el día de hoy, ¿no? Fíjense que Edith ha hablado de situaciones que parecieran obviamente traumáticas: holocausto, caída de las Torres Gemelas, colapso de un edificio, pero a lo largo del documental nos vamos a ir familiarizando también con el evento traumático como un suceso más cotidiano y más familiar de lo que pareciera. No necesitamos participar en una guerra, no necesitamos ser víctimas de abuso sexual, no necesitamos ser víctimas de un secuestro para vivir eventos traumáticos. De hecho, hemos escogido para compartir con ustedes el día de hoy, porque como les contamos, no vamos a replicar el documental, porque esto sería larguísimo, además que no contamos con los permisos, pero los clips que hemos escogido el día de hoy tienen que ver con distintas fuentes de trauma, como para que veamos también en nuestra propia historia, y esta es la invitación que les hacemos, a que a lo largo de la experiencia que vamos a vivir juntos hoy, vayan haciendo ese viaje interior. Y en momentos, si pueden, lleven la mirada incluso más atrás, ¿no? A lo que pasó con sus propios padres, con sus abuelos, con su pareja, con su expareja, para que vayamos entendiendo también los elementos que construyeron las distintas historias que hoy suman a esa persona que a ustedes les importa. Exacto, fíjate, una de las cositas de esto, de justamente de la diferencia de lo que es un trauma con T mayúscula, que a veces lo llamamos así, y traumas que son de la vida cotidiana, hasta hace poco ni siquiera eran considerados, ni siquiera eran reconocidos. El trauma no necesariamente es lo que oficialmente se llama un trauma, como puede ser lo que estoy viviendo ahora con mi gente y mi comunidad en el edificio que colapsó y que la gente está tan traumatizada y sufriendo tanto por las víctimas que están ahí, por los sobrevivientes y por la espera a ver qué es lo que va a pasar. Pero también los momentos de cotidianidad, que para muchas personas podrían ser nada traumáticos, para otras personas sí lo son. Entonces hay un elemento subjetivo en lo que significa es un trauma. Entonces muchas veces, mira, yo a ti te puedo decir, bueno, ay, eso que te pasó no es nada, pero para ti es extremadamente traumático o extremadamente doloroso o abrumador. Entonces ni tú ni yo ni nadie podemos determinar qué es oficialmente un trauma para otra persona. Entonces esa invitación que está diciendo Vida de una mirada hacia adentro y ver entre ustedes mismos qué identifican como traumático en ustedes y en sus experiencias de vida, y no solamente de ustedes, sino de más atrás también, ¿no? De los padres, de sus padres, de su familia también. Con esto que está diciendo Edith, quiero aprovechar para que entonces todos empecemos a hacer el ejercicio amable. La amabilidad para mí es la habilidad de amar, ¿no? El ejercicio amable de empezar a reconocer que todos tenemos heridas, que todos tenemos traumas, que todos hemos vivido experiencias que para nosotros fueron adversas. De hecho, ustedes que están aquí, que probablemente la mayoría son padres, son cuidadores, que quizás ustedes tienen hermanos, se pueden dar cuenta cómo ustedes recuentan un evento que vivieron en su infancia con alguno de sus hermanos y de repente uno de ellos dice, ay, pero eso no fue así, qué exagerado, no fue para tanto. Y quizás ustedes que lo están contando, lo están reviviendo, dicen, claro que fue así, nos dejaron en ese sitio solos por tantas horas. Eso ya ustedes lo registraron como un evento traumático. Entonces, bueno, me alegra muchísimo ver a tanta gente sensibilizada con este tema, Edith, y vamos a avanzar para contarles un poco cómo vamos a llevar la dinámica el día de hoy.
Es primera vez que yo hago esto de cineforos y creo que si le agarramos el gusto y nos sale bien, lo podemos hacer con otras piezas. Así es, La así es. dinámica va a ser, les vamos a ir mostrando clips y Edith y yo vamos a ir construyendo la conversación alrededor del tema central de ese clip en particular que por algo lo hemos escogido. En paralelo, ustedes podrán ir haciendo preguntas o comentarios en el chat y nosotros iremos escogiendo para irles dando respuesta. Como saben, esta sesión es en vivo, está siendo grabada y ustedes la recibirán mañana en ese mismo correo con el que se registraron, ¿sí? Entonces, quiero compartir antes de empezar esta frase del doctor Mate que me parece súper esclarecedora. El trauma es una fuerza invisible que moldea nuestras vidas, moldea cómo vivimos, cómo amamos, perdón el typo, y cómo comprendemos el mundo. Es la raíz de nuestras más profundas heridas. Vamos entonces a comenzar. Antes de empezar, Edith, ¿tú quieres comentar algo? Sí, quiero hablar, antes de que empecemos a dar ejemplos, Vida, que esa definición, si vas para atrás un momentito con la definición de Gabor Mate, él dice esto porque el trauma, una de las características más importantes del trauma, y eso más adelante lo vamos a expandir, es que sacude las creencias de vida que tenemos, no solamente de nosotros, de los demás, sino del mundo entero. Todas esas creencias, todo ese entendimiento de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la vida todos los días. Cuando vivimos un trauma, ya sea grande, ya sea pequeño, nos sacude de una manera como si fuera un terremoto, donde decimos, ya va, ¿cómo es esto que no está funcionando como yo pensaba que era? Y entonces, por eso, en el momento que estamos en ese trauma, estamos entendiendo la vida de otra manera. Y hasta que no empezamos a reconstruir y a reedificar todo este mundo que se colapsó, no nos podemos ir recuperando el trauma. Entonces, justamente por eso es que el doctor Mate dice, moldea como vivimos, como amamos y como comprendemos el mundo. Porque eso que veníamos comprendiendo, amando y viviendo, se sacude, se destruye, se desarma. Y solamente después del trauma es que podemos empezar a entender cómo funciona de una manera distinta. Que cualquiera que ha estado allí sabe que es esa fase en la que probablemente pasemos un buen rato preguntándonos, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué así? En ese espacio de la pregunta, y me ayudan con los micrófonos, por favor, en ese espacio de la pregunta es donde probablemente el trauma está haciendo su implosión y su movimiento. Entonces, ya la próxima lámina es un video. Si tienen audífonos, búsquenlos. Vamos a estar atentos. Todos los videos están subtitulados menos uno, que les vamos a avisar y se los vamos a traducir Edith y yo, pero entonces ya vamos a entrar a empezar a desmenuzar nuestro documental. Disfrútenlo. During your first 18 years of life, if a parent or other adult in the household often or very often would swear at you, insult you, put you down, or humiliate you, step inside the circle. If a parent or other adult in the household often pushed, grabbed, slapped, or threw something at you, step inside the circle. If a parent or other adult in the household often or very often ever hit you so hard that you had marks or were injured, step inside the circle. If you often felt that no one in your family loved you, step inside the circle. Step inside the circle. Bueno, este ejercicio poderosísimo, contundente, movilizador, lo compartí, fue lo primero que compartí el documental en mi Instagram y mucha gente movilizada, ¿no, Edith? Me comentabas que tú lo has visto, lo has presenciado, has sido parte del ejercicio y ese elegir, pertenezco a una población herida, ¿no? Sí, este es un ejercicio súper poderoso porque no solamente hace que las personas puedan dar contabilidad de lo que vivieron, sino que físicamente se están movilizando hacia dentro de un círculo como para que haya una visualización de que tú no estás solo
en esto que tú estás experimentando. Que no es que una persona dijo que, bueno, que fue abusada, o una persona dijo que el papá o la mamá lo maltrató, sino que realmente hay todo un círculo de gente que está alrededor tuyo, que está viviendo exactamente lo mismo que tú. Y cuando tú ves eso en un ambiente abierto como este, y esto es en una prisión, es realmente fuerte, es realmente movilizante y te hace realmente entender una serie de cosas y un poco la intención que la vamos a hablar, ¿no? De por qué es que se está mostrando esto en lo que tiene que ver con trauma, es porque en una prisión donde el juicio de la sociedad es que estas son gente que pueden ser criminales, pueden ser gente con muchísimos problemas que están dañando la sociedad o que son indeseados en la sociedad, son de las personas que más traumas han sufrido. Inevitablemente, Edith, desde mi mirada y desde mi experiencia con familias, no puedo negarme a volver a escuchar esa frase que tantas veces hemos escuchado de que es un delincuente porque le faltó correa, o dale su buena pela para que no se te convierta luego en un delincuente, ¿no? No he tenido la oportunidad de entrevistar a alguno de cerca, he leído entrevistas, he visto documentales, aquí lo tenemos muy accesible y de manera muy contundente, y aquí estamos viendo una población que lo que tuvo fue exceso de maltrato y terminaron siendo personas que se desconectaron de la vida y de la emocionalidad suya propia y del otro, ¿no? Exacto, y que no es casualidad, justamente, creo que uno de los puntos importantes aquí, vida, es que estamos viendo que no es una casualidad que personas que terminan viviendo esta experiencia en la cárcel o que son personas que se han sido indeseadas en la sociedad, son personas que han vivido grandes traumas o traumas muy frecuentes o crónicos. Entonces, aquí hay una conexión importante que tal vez no es obvia y que hay que hacer. La vivencia de trauma no solamente afecta a la persona como víctima, que no me encanta esa palabra, pero no solamente la persona sufre del trauma, sino que el trauma hace que puedas invocarlo en los demás. Cuando tú eres maltratado, cuando tú eres abusado, cuando tú eres abandonado, hay algo que hace, y eso lo vamos a hablar también más adelante, que se comparta y se contagie con los demás. Entonces, eso que tú aprendiste a hacer y eso que como tus padres te trataron y ese ambiente donde tú vienes, lo que haces es replicarlo y multiplicarlo tal vez con muy poca conciencia y sin mucha sanación, ¿no? En el momento que puedes empezar a sanar esto, el comportamiento y el modo de ver la vida es distinto. Pero si no lo tienes tratado y no lo tienes procesado, esto es lo que sucede. Y recordemos que esto que ellos están narrando aquí, casi todos fueron traumas que ocurrieron en edades tempranas, donde el cerebro es cemento fresco. Es decir, la huella que tú imprimas allí se quedará contigo para siempre. Podrás trabajarla, podrás buscar nuevas rutas, podrás buscar adaptación social si esa es tu búsqueda, pero definitivamente es un momento también muy crítico, ¿no? Desde la mirada psicológica y desde la mirada del desarrollo humano, todo lo que está pasando con una persona, ay, perdón, se volvió a poner, todo lo que está pasando con una persona en los primeros 3 años de vida, en los primeros 7 años de vida, donde ellos empiezan a narrar, fui abandonado, fui abusado, fui maltratado. En nuestras realidades latinoamericanas sabemos que muy probablemente en sus entornos esto era lo esperado y fueron corrompidos para participar en delincuencia, criminalidad. De nuevo, ayuda con los micrófonos, porfa. Entendemos entonces cómo para ellos se ha normalizado y tienen que transcurrir toda una vida y pasa entonces lo que socialmente vemos como el castigo sobre una persona. Pero vamos a ver más adelante en otro de los clips cómo el doctor Mate dice, bueno, pero es que no podemos encontrar el que inició la cadena de maltrato. Muy probablemente este padre, esta madre, abusadores, enfermos, adictos, maltratadores, vienen de una historia familiar parecida y este es el que cae preso. Exacto. Bueno, y puede ser que los padres también cayeron presos y los anteriores también. Una de las cosas que vemos en este clip que es tan poderoso, vida, y que creo que muestra un poco de lo que es trauma también, es la incapacidad que tiene la persona de poner en palabras muchas veces lo que ha vivido o lo que ha sufrido. Entonces, este ejercicio físico de físicamente transportarte dentro del círculo ayuda a que puedas expresar algo que no tienes palabras para hablarlo. Muchas veces el dolor
el trauma y la sacudida es tan interna y con tanta, ¿cómo se dice? Shame, como ¿cómo se dice? Embarrassment en español, como vergüenza, hay una vergüenza interna tan profunda que es difícil muchas veces decir, reconocer. No, me pasa mucho que tengo con pacientes que tengo que cuando me llaman a decirme necesito terapia, es hasta difícil decir, ¿sabes qué? Es que sí, o sea, sí, mi esposo me maltrata. Sí, o sea, mis padres me hicieron, viví esto o me pasó esto. O sea, porque hasta la vergüenza de hablarlo o el dolor de reconocerlo o hasta ni siquiera poder tener las palabras para articular lo que has vivido. Entonces, hay algo aquí muy poderoso de oírlo de otra persona y decir, sí, yo me identifico con esto que están diciendo. Y como señala Carmen aquí, en este caso, pues la sanación se hace en grupo. A lo mejor ese no hubiera sido el camino que ellos hubieran querido elegir, pero fíjense qué potente es que este grupo que comparte un crimen, un hecho punible por el cual están presos, más bien lo transforman en la reparación grupal, que sabemos que es un acelerador, ¿no? O sea, hacerlo en grupo siempre va a traer resultados que nos van a permitir también ver en el otro aquello que quizás me cuesta ver en mí. Vamos entonces a compartir el próximo. Aquí estuvimos, a ver. Ok, de nuevo. Como inmediatamente entre el slide arranca la película, suban volumen, pongan sus audífonos y aquí vamos a tener una breve explicación del mismo doctor Maté de qué es el trauma. Trauma is an overwhelming threat they don't know how to deal with. So trauma is not the bad things that happen to you, but what happens inside you as a result of what happens to you. Cuando él habla de lo que pasa dentro de nosotros más allá del evento, Edith, ya viendo un poco fuera del documental, ¿cuáles pudieran ser esa sintomatología? Que no necesariamente tiene que ser desarrollar una patología y terminar preso. No, pero fíjate, una de las cosas más típicas del trauma, donde, por eso es que Gabor Maté da esa definición, que no es lo que te pasa, no es el evento en sí que te pasa, porque sabes que a mí me puede pasar que, sabes que yo estaba viendo cómo se cayó el edificio hoy, porque bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo tengo en la cabeza porque eso es lo que llevo haciendo toda la semana. O sea, a mí no me pasó nada, a nadie de mi familia le pasó nada, a nadie de mis amigos, pero yo vi cómo se cayó ese edificio. Para mí, no es el evento que pasó, sino que cómo yo lo sentí dentro de mí, ese evento que pasó. Entonces, una de las sintomatologías típicas es la disociación. ¿Qué pasa? En el momento cuando tú sientes que algo es muy abrumador o que algo es muy difícil de manejar, lo que empiezas es a desconectarte de ti mismo, de ti misma. Empiezas a perder quién tú eres, empiezas a perder un poco tu identidad. Y ojo, esto no tiene que pasar 24 horas al día. Puede ser que son momentos en donde te desconectas de ti mismo, donde empiezas a sentirte un poquito como anestesiado, donde empiezas a sentir como que tus emociones no están ahí como muy presentes, como que están y no están, como que te perdiste pedacitos de tu vida o de tu día que no sabes dónde se fueron y no tienes esa presencia completa en tu día a día. Eso es un signo de agarrar de que aquí hay algo que me está pasando, donde no estoy bien, qué es lo que me está molestando o qué es lo que se me está disparando o activando que puede ser traumático. Eso mismo que a veces llamamos sobre reaccionar, ¿no? Que como ahora entendemos que el trauma puede ser cualquier cosa que para ti fue movilizador y contundente y que por un momento te hizo preguntarte la continuidad y la funcionalidad de la vida, alguien que no haya vivido la experiencia te pudiera decir, estás exagerando, estás sobre reaccionando. Pero si para ti eso implica una respuesta de defensa, eso también pudiera ser una lucecita que se enciende en el tablero para decirnos, mira, aquí a lo mejor tu cuerpo hizo un registro de un evento traumático, ¿no? Que es uno de los libros del doctor Maté, por cierto, cuando el cuerpo dice que no, que él habla un poco como habla también Bessel van der Kolk en El cuerpo lleva la cuenta, del registro fisiológico. Entonces aquí yo creo, Edith, que es interesante también que cada uno de nosotros, todos adultos, empecemos a tomar conciencia de esa respuesta que nos devuelve el cuerpo cotidianamente, ¿no?
Sí, sí, y fíjate que eso es algo que debería ser como que información básica para todos nosotros, se debería aprender yo en primer grado, que es lo siguiente, vida, que esto lo repito muchísimo cada vez que hablamos de trauma. Cuando el cuerpo está en peligro, cuando la persona se siente que está en peligro, cuando la persona se siente que no está segura, que no está protegida, que hay algo que no está funcionando bien, el cuerpo reacciona huyendo, atacando o congelándose. Esa es una respuesta de supervivencia básica que tenemos todos los seres humanos. Fight, flight or freeze response. Eso quiere decir que nuestro cuerpo se pone en alerta para defenderse, para protegerse y para sobrevivir. Ahora, eso es maravillosamente bien, eso está buenísimo que tengamos eso. El problema está cuando nos mantenemos en ese estado de supervivencia y no salimos de ahí. Entonces ahí es donde vemos a las personas constantemente ansiosas, constantemente paralizadas, constantemente estancadas, constantemente teniendo problemas físicos, enfermedades crónicas, dolores de cabeza todo el tiempo. O sea, el cuerpo marca keeps the score, que el cuerpo marca lo que lleva la cuenta. Eso quiere decir que está pasando algo que no lo hemos atendido, que no es sencillamente cualquier evento, sino son eventos que pueden ser traumáticos en algún nivel, y entonces no los estamos atendiendo y lo que hacemos es sobre reaccionar a cualquier activador, cualquier disparador que tengamos ahí al lado. Entonces, o nos disociamos o sobre reaccionamos, entonces tenemos irritabilidad, nos peleamos con todo el mundo, lloramos por cualquier cosa, nos molestan cosas que ni siquiera sabemos lo que es. A veces lo que hacemos es, tenemos más ansiedad de lo normal, a veces tenemos más depresión de lo normal, comemos más, dormimos más o menos, o sea, todas esas son una serie de cosas que se van activando en nosotros, que pareciera que vienen de la nada, pero realmente tienen su origen en el no tomar conciencia de la experiencia traumática. Entonces a mí me gustaría que a partir de este ejercicio que estamos haciendo aquí hoy, Edith, que nos estamos llevando como información, cada vez seamos nosotros más conscientes también del registro que nuestro cuerpo nos devuelve. Hoy yo hablaba con una persona que ella me decía, cada vez que yo me encontraba con esa persona, yo sentía que mi mandíbula se trancaba. Y al trancarse la mandíbula, yo empezaba a tensar los músculos de la cara, terminaba con dolor de cuello y de cabeza, y yo decía, pero qué mala casualidad que cada vez que veo a esta persona, yo termino con dolor de cabeza. Cuando ella empezó a hacerse consciente de la devolución en esa respuesta física, corporal, empezó a entender, lo reflejo en la mandíbula, estoy apretando los dientes, es un signo de defensa. Entonces, a partir de ahora, para todas las personas que estén viendo esto, empiecen a hacer ese inventario corporal. ¿Qué es que me mareo cuando veo a tal persona? ¿Qué es que se me van los tiempos cuando siento tal perfume? ¿Qué es que ponen tal canción y yo me nublo y me desconcentro? Esos son registros en los que nuestro cuerpo nos está diciendo, aquí hay una señal de que hay quizás como ese bypass que necesitamos hacer con más suavidad y reconocer. ¿Sí? Tal cual, tal cual, tal cual. Ok, pasemos entonces a nuestro próximo clip, que sé que le va a interesar muchísimo a esta comunidad que probablemente está compuesta por muchos padres y madres. A baby that you don't pick up will actually die. Even if you feed them and you change them or whatever them, because they get overwhelmed by their feelings. They get overstressed. And so the baby needs the mother's and the father's brain to regulate her own brain, to regulate their emotions. It's not just that you're overwhelmed. It's also there's nobody there to hold you. There's a huge school of thought in North America that teaches mothers to help their babies sleep by ignoring their crying. Never mind the mother's milk. The infant just wants to attach, because the only way the infant can attach is physically. When he's not being held, he's not being attached to. When that's done night after night after night, that's traumatic. And we're still telling mothers to do that. If you actually look at genuine needs, if you connect to God and the heart and the soul, then there's nothing more normal than a child sleeping in the arms of
Edith, este tema me mueve particularmente y estoy segura que a muchos de los que están allí le puede estar generando un escozor, ¿no? Yo fui aconsejada de dejar llorar a mi primer hijo hace 19 años ya, para que tuviera su horario, para que yo pudiera volver a mi horario. Eso no le iba a generar absolutamente ningún trauma. Lo intenté por 2, 3 noches y no pude. Pero bueno, perfectamente hubiera podido seguir con la consigna recomendada por el médico y hubiera podido seguir adelante y decir, esto es lo que recomienda la ciencia y debo hacerlo, ¿no? Con el tiempo entendí y sigo entendiendo que somos la única especie que pretende dormir separada de sus crías. Y es un aprendizaje social, ¿no? ¿Qué pasa realmente en ese cerebro? No porque los padres no duerman con el bebé. Creo que la lucecita se prende cuando los padres no atienden las necesidades del bebé. Sí, y buenísimo que estamos, yo sé que este es un tema controversial, yo creo que cada una de las madres y padres que estamos aquí tenemos una historia con eso. Yo te puedo contar la mía también, para mí también fue uno de los retos más grandes de la dormida y tampoco me pude separar. Eso no quiere decir que sea malo, sea bueno poner a los niños a dormir o no, por eso ningún juicio. Lo que creo que es la palabra clave aquí, que lo dijo Gabor Maté en el video, es la regulación. Los niños cuando nacen no tienen el sistema nervioso regulado. ¿Qué quiere decir eso? No lo tienen como contenido. Está disparado por todos lados. Es como si fuera un monito saltando por todos lados, que a veces salta, a veces viene, a veces se va. Es a través de la relación con el adulto, a través de ese attachment, a través de ese apego, que el sistema nervioso fisiológicamente hablando, no solamente psicológicamente, emocionalmente, sino fisiológicamente hablando, va regulándose y va entendiendo por dónde se tiene que contener, hacia a dónde están los límites, hasta dónde se llega y hasta dónde no se llega, qué es lo que es muy exagerado y qué es lo que no, cómo me autocalmo. Ese de self-soothing, esa capacidad de autocalmarse, que los bebés lo hacen con el chupón, ¿cómo se dice eso? No sé, Sí, en venezolano chupón, se dice el chupón, pacifier, sí. el pacifier, y que los adultos lo hacemos también. ¿Cuáles son los pacifiers? ¿Cuáles son los calmadores de los adultos? A ver, la botella, la comida, el café. Tú sabes, ahorita los cafés vienen como si fueran teteros de que te los pones en la boca, la mordida de las uñas, tenemos toda una serie de capacidades también para nosotros autocalmarnos, que es justamente tratar, que es lo que necesita el bebé en aquel momento. Ahora, si lo quieres hacer toda la noche, lo quieres hacer una noche, o si tienes ese contacto y esa conexión con el bebé, eso es lo que es necesario y lo que es importantísimo. Cuando el bebé sale, hay un estudio interesantísimo en Columbia University que enseñaba que los bebés cuando están recién salidos del vientre materno, inmediatamente después hay que colocarlos en el pecho de la madre, aunque sea por unos segundos. Esa conexión inmediata recién nacidos hace una diferencia enorme en el imprinting de lo que es la conexión y el apego con la madre. Cuando se espera un poco ese tiempo, tiene otro tipo de consecuencias donde el apego es un poco distorsionado o ya viene con algunos problemas o se vuelve más difícil. Entonces, desde ese momento, esa regulación, esa conexión, ese desarrollo de la conexión con la figura paterna, la figura materna, el adulto, hace la gran diferencia en cómo se va a desarrollar este niño a lo largo de su vida. Hay una palabra que él usa mucho, que creo que no se la escuché en el documental, pero es un concepto que aprendí con él, que es attunement. Exacto. Que es como sintonizar, sincronizar, ¿no? Entonces, para bajar también nuestros niveles de culpa y ansiedad, es importante también entender, para las que estamos aquí, y Edith y yo lo hablamos porque sabemos que este es un tema que reabre heridas, ciertamente. El apego o el apego seguro no se garantiza porque tú duermas con tu bebé. El apego inseguro no se garantiza porque tú no duermas con tu bebé. El apego se construye porque tú respondas a las necesidades de tu cría. Entonces aquí hay alguien preguntando, lo hice hace 12 años, lo hice hace 9 años. Si tú compensaste de miles otras maneras, así como la madre que no da pecho compensa la construcción de ese vínculo de miles otras maneras, no va a pasar nada. Nuestra especie tiene un diseño biológico que a veces no está en sintonía con el diseño cultural,
que viene luego, ¿no? Porque somos seres atravesados por la cultura. Entonces, de nuevo, si no lo hicimos, pero estuvimos allí, respondimos a sus necesidades, cargamos, dimos presencia y fuimos unos padres también nosotros serenos, construimos el vínculo de apego seguro que ellos necesitan. Acuérdate también que el apego y esa conexión con los hijos no viene de un solo evento. Acuérdense que esto viene de una serie de eventos a lo largo de la vida. Obviamente los primeros años de vida son cruciales y fundamentales, pero no porque una vez o un mes o un día o un año hiciste algo. Esto tiene consecuencias a largo plazo positivas y negativas. Entonces, a ver, veamos cómo lo hemos manejado a lo largo de la historia, ¿no? Así es, así es. Así que, bueno, nos interesaba muchísimo rescatar este clip. Me gustó mucho que en el documental se incluyera este tema, porque, bueno, sí sigue siendo una práctica muy recomendada bajo distintos nombres, entrenamiento, etcétera. He visto incluso como a veces bajo la bandera del autocuidado, entonces mamá, sobre todo primeriza, dice, bueno, en nombre de mi autocuidado, el bebé que llore. Y yo creo que esto es una etapa que pasa rápido. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos de 7, 14, 21 años, decimos, esos primeros meses fueron un pellizco en la vida y esos meses de mal dormir para mí ya me he recuperado. Así que bueno, bien vale la inversión. Una de las razones, sí, una de las razones por las que Gabor Mate incluye este tema en el documental de Wisdom of Trauma, que es la sabiduría del trauma, es porque este es un ejemplo perfecto de no un trauma gigantesco que es un colapso de edificios o que es una guerra, sino que es el trauma sutil de todos los días de la conexión con los padres. La mayoría de la gente, la mayoría de nosotros, si nos ponemos a ver, hemos tenido experiencias con nuestros padres o con nuestros cuidadores o con nuestros adultos cuando éramos pequeños que no han sido fáciles, que han sido tal vez traumáticas, que han sido difíciles. Y esas experiencias, algunos más traumáticos que otros, obviamente, han determinado mucho de cómo nosotros vemos el mundo, cómo vemos las relaciones, cómo nos entendemos a nosotros mismos también y a los demás. Entonces, reconocer eso con compasión, ¿no? Sin tanto juicio y sin tanta sin tanto crítica, látigo. sin tanto látigo, sí, sino realmente decir, ¿sabes qué? Sí, a mí me pasó esto con mi mamá, me pasó esto con mi papá, me pasó esto con mi abuelita, me pasó esto con mi tío, y eso me hizo que yo entendiera la vida de una manera u otra, o esto me fue difícil, o esto me afectó en cierta forma y me guió la vida de ciertas maneras. Reconocer eso es también un trauma que existe en la vida de todos los días y creo que es mucho más común de lo que queremos reconocer. Entonces, incorporarlo en el diálogo que tenemos de lo que es importante saber de nosotros mismos, así como estamos monitoreando nuestro cuerpo, monitorear nuestras relaciones iniciales con nuestros cuidadores es igualmente importante. Y fíjate que creo también que es importante también para los que lo hicieron, hace el tiempo que lo hayan hecho, esa era tu verdad en ese momento. Eso era lo que para ti hacía sentido en ese momento. Siempre doy el ejemplo de mi mamá que me parece muy gráfico. Mi mamá me dio jugo de naranja natural a los 3 meses porque en ese momento eso era lo que se entendía. Hoy en día a una madre le dicen, dele cítrico a su bebé de 3 meses y la mamá va a decir, hasta luego, no vengo más. Esa era su verdad en ese momento. Entonces, sé amable también con lo que para ti hizo sentido en un momento de tu vida. Si hoy en día tú te estás confrontando con esta información por primera vez y empiezan a agudizarse esas sensaciones de culpa, más bien digamos, a partir de ahora que tengo esta información nueva, ¿qué puedo hacer para reencauzar la relación? Y creo que ahora que estamos hablando de crianza, lo más importante siempre va a ser el vínculo, proteger el vínculo que estamos construyendo con nuestros hijos o con nuestros seres que estamos cuidando. Este próximo clip que vamos a compartir es el único de toda la noche que no tiene subtítulos. Entonces, yo lo voy a parar. Hay 2 ideas principales en este clip. Luego que él cuente la primera idea, lo paro. Edith, si quieres tú lo Sí, lo retomas. vamos traduciendo. Ajá. Y luego entonces le damos play para continuar con la otra parte. ¿Sí? Y tiene que ver también con crianza, así que por eso viene después de este del bebé. As a child, we have 2 fundamental needs.
The one need that's with us is the infancy, and it's absolute and it's not negotiable, is attachment. And so the other need then is authenticity. Authenticity, therefore, is the connection to ourselves. Because without authenticity, without a connection to our gut feelings, just how long do you survive out there in nature? So authenticity is not some new age pseudo-spiritual concept. It's actually a survival necessity. Ok, lo voy a parar allí entonces para que recuperemos ese primer concepto que él nombra, ¿no? Sí. Attachment, autenticidad. Sí, lo que él dice es que hay dos, como que hay dos necesidades fundamentales. La necesidad de apego o attachment, que es como una necesidad natural y necesaria, sin la que no podemos vivir. Y la segunda necesidad, que es la de autenticidad, que es como la conexión con nosotros mismos, que es sencillamente una necesidad de supervivencia. Como que estas son dos necesidades como muy básicas para la supervivencia. Y cuando estamos hablando de apego en estos espacios, siempre me gusta hacer la aclaratoria, porque en el castellano el apego también tiene como esa connotación un poco ambivalente, ¿no? No estamos hablando del apego material, del cual hay que deshacerse, no. Estamos hablando de esas experiencias tempranas que como nosotros llegamos a la vida crudos, nos garantizan que hay por lo menos una persona para quien somos prioridad. Y que ese cuidador más grande, más experimentado, más fuerte, está encargado de que nosotros sobrevivamos, de que nosotros logremos permanecer en la vida. A ese apego es que se refiere cualquier persona que lo esté hablando desde la mirada psicológica. Y absolutamente todos hemos vivido una experiencia de apego. Lo que va a variar es el estilo, el cómo. Exacto, y dentro de la psicología y dentro del entendimiento del ser humano, se ha visto unos diferentes estilos de apego. Entonces, cuando el apego es un apego saludable, con un cuidador, una cuidadora que ha sido suficientemente buena o bueno, eso determina un poco que la salud de la persona, de salud psicológica y emocional, va a ser exitosa en cierta forma. Cuando ese apego ha sido un poco más distorsionado, un poco más patológico, un poco más difícil, desorganizado, caótico, traumático, entonces eso puede determinar y determina, hay muchísimos estudios que muestran eso, hay todo un cuestionario, hay toda una serie de estilos de cómo es el apego, cómo es el attachment en cada persona, en los padres, en los hijos. Entonces eso realmente determina cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo, cómo hace que entonces busques parejas que también sean de un apego caótico, de un apego no saludable, y cómo te relacionas con tus hijos de una manera de un apego no saludable y caótico, ¿no? Entonces todo esto se va replicando y multiplicando por lo que hemos venido recibiendo de nuestros mismos padres también. Vamos a ver la segunda parte que tiene que ver entonces con el momento en el que no honramos ese apego ni esa autenticidad. What happens if in order to survive or to adjust to your environment, you have to suppress your gut feelings. You have to suppress your authenticity. So normal society does not allow anger. And the child who's angry must be separated. In other words, we have to threaten his attachment relationships on which his life depends so that he can suppress his emotions. Well, that child, if he learns the lesson well, will disconnect from their anger. And then he's a sitting duck for depression, mental illness, or for physical illness. Okay, so kid is angry. But how about helping him move through the anger to learn how to modulate it? Not to repress it, but to learn to become friends with it. We don't want people who are not angry. We want people who know that anger doesn't have to be destructive. Me encanta esa parte con la que él cierra esa frase, ¿no? No es que no queramos gente que esté molesta, lo que no queremos es gente que sienta que la molestia tiene que ser autodestructiva. Sí, un poco creo que para traducir así rapidito lo que dice es que cuando un niño está expresando rabia o cuando un niño está expresando una emoción en realidad, generalmente la reacción de los padres es de separarlo, de vete para tu cuarto, aléjate de aquí, no te quiero ver. Y eso lo que hace es que el niño entiende el mensaje de reprimir las emociones, de cortar la conexión con las emociones. Y eso entonces lo que genera
es muchísima ansiedad y muchísima depresión, que si se vuelve una cuestión crónica, se va desarrollando en un adulto depresivo y en un adulto ansioso. Entonces, en vez de hacer eso, lo que es importante o sea, recordar y entender es que cuando el niño está expresando una emoción, ya sea de rabia, ya sea de ira, ya sea de dolor, ya sea de, aunque sea la que la está expresando de una manera inapropiada, lo importante es modular las emociones, regular esas emociones, darle una contención a la emoción, no reprimirla. Porque ahí es donde está la diferencia entre qué puede ser traumático y qué no puede ser traumático. Cuando un niño tiene padres que constantemente están conteniendo, regulando, ayudando a la expresión de las emociones, procesando esas emociones, yo te aseguro que este es un niño que va a tener muy pocos traumas y va a saber cómo manejar los traumas en la vida, porque va a tener los recursos, va a tener las herramientas para enfrentar las dificultades de vida con esas emociones. Cuando tenemos padres donde estamos reprimiendo constantemente las emociones de los niños porque nos da a nosotros mismos angustia, porque nos da a nosotros mismos dolor, porque nosotros mismos no sabemos cómo manejarlas y nos sentimos abrumados, esos niños van agarrando ese mensaje también, van reprimiendo esas emociones y se van sintiendo ellos mismos abrumados, ansiosos y con muchísimo dolor también. Y dice él mismo, ¿no? Que en esos casos, pues entonces la mesa está servida para el desarrollo de patologías, de conductas adictivas, de depresión, de ansiedad, que incluso, Edith, creo que a veces hemos normalizado y aceptado más socialmente que el acompañamiento de las emociones displacenteras. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos parece más normal, hemos normalizado, que normal no es lo mismo que natural, que alguien se medique porque está triste, a que alguien le diga a su hijo, está bien que tengas rabia, ven que te acompaño a expresar. Totalmente. Así, a mí sí me parece que una de las cosas que hemos hecho es reprimir esa necesidad natural de llorar, por ejemplo. ¿Por qué hay que disculparse cuando uno llora? ¿Por qué hay que sentir vergüenza porque estás expresando tristeza o porque estás expresando rabia? Mientras lo hagas sin dañar al otro, mientras lo hagas sin herir al otro, son emociones naturales que tenemos todos y que buenísimo que las tenemos más bien. A mí me preocupa cuando la persona dice, ay, llevo como 5 años sin llorar. Ay, doctora Shiro, ¿sabe qué? Yo 5 años sin llorar, no me ha salido una lágrima. ¡Wow! Eso es preocupante. ¿A dónde se fue ese dolor? Porque por alguna Claro. parte lo estás llorando, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Y fíjate que como la idea de traer este documental a la discusión es también irnos con una mirada esperanzadora y como nuestra propuesta es trabajar desde la prevención, aquí se nos abre una oportunidad. Para los que están conectados aquí, que están criando, yo los invito a que a partir de ahora se pregunten cómo puedo acompañar de una manera más saludable las emociones displacenteras de mis hijos, porque esas son las que nos generan incomodidad, ¿no? Muy probablemente tienen que ver con nuestra propia historia de cómo las nuestras fueron acompañadas. Pero entonces nosotros tenemos la posición de escribir una nueva historia y un nuevo capítulo para nuestros hijos. A mí no me supieron acompañar en mi rabia, en mi tristeza, en mi dolor, en mis despechos, en mis salidas mal en el colegio, pero yo quiero hacerlo distinto para mis hijos. Así Totalmente. que se abre una oportunidad. Una cosita que quería comentar es que hay un comentario que dice que es interesante porque a mí me preocupa más porque lloro tanto. Fíjate que los extremos, el no llorar y estar reprimido o llorar mucho, que bueno, yo no sé qué significa llorar tanto, porque ¿quién te está diciendo a ti que estás llorando mucho? O sea, Pero ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? ¿Quién te dijo que son 5 lágrimas y no 50? Vamos empezando por ahí. Pero si tú estás sintiendo que estás llorando mucho, ahí hay una sobrereacción, que era lo que estábamos hablando antes, una sobrereacción, una reactivación de tu cuerpo de algo que te está disparando, de algún trauma que no ha sido resuelto. Entonces, sí le prestaría muchísima atención cuándo y cómo y qué está pasando en tu cuerpo cuando te dan tantas ganas de llorar. Y alguien comentaba hace rato que su hija volvió a dormir con papá y mamá porque hubo un evento traumático. Entró una persona en la casa, la niña se dio cuenta, tiene desde hace 2 años y obviamente para ella la asociación con la noche puede traer al presente este evento. Recordemos que para el cerebro es difícil distinguir qué es realidad y qué es una película que es constructo de mi mente, ¿no? Entonces, para un niño pequeño,
recordar el momento en que pasamos la noche en vela, viendo si las puertas y las ventanas estaban bien cerradas, viendo si el tipo se salió, para el niño puede ser una revivencia tan presente que perfectamente justifica que no se sienta seguro durmiendo solo. Recordemos que la noche no está separada de lo que sucede en el día, ¿no? Que en la noche más bien decimos, bueno, no me puedo dar el lujo de bajar mis defensas porque de noche fue que pasó lo que pasó. Quiero volver entonces a nuestros clips y a compartirles otro. Este ya tiene subtítulos. Prestemos atención entonces. So trauma fundamentally means a disconnection from self. Why do we get disconnected? Because it's too painful to be ourselves. That then becomes a lifelong dynamic. I no longer know how to deal with emotions. It means that in relationships, when I feel a bit hurt, I immediately withdraw, so I don't have to feel those emotions that I don't know what to do with. So there's a disconnect. It also means that when I have gut feelings, I don't follow them. So I create situations of risk for myself. The trauma also affects how our brains develop. Certain key brain circuits that have to do with how we react and respond and regulate ourselves, how we handle stress, how we interact with other people, how much empathy and insight that we have, how much compassion we have. These functions of the midfrontal cortex are limited and constricted by trauma because we now know that the brain develops an interaction with the environment. So the brains of traumatized children don't look like the brains of non-traumatized children. Bueno, esto es una evidencia que creo que es bastante novedosa o bastante reciente, ¿no? Cómo las neurociencias traen a la mesa la evidencia de que el cerebro sufre modificaciones cuando crece en un ambiente bien tratante o en un ambiente maltratante, ¿no? Y a mí me gusta mucho dentro de todo ese trabajo que tiene el doctor Mate acerca de la adicción, que él dice que lo opuesto a la adicción es la conexión. Fíjense que él hace mucho énfasis en la conexión. Nos ayudan con ese microfonito que se abrió por ahí, por favor. Entonces, si yo quiero trabajar para evitar que mis hijos sienten que necesitan desconectarse de sus emociones, ¿en dónde tengo que invertir? En conectar con ellos. Así mismo, qué belleza lo que acabas de decir. A mí me encanta, este es un clip muy importante porque está conectando la parte emocional, la psicológica y la fisiológica al mismo tiempo para entender qué es lo que está pasando. Fíjate que él dice que el trauma hace que nos desconectemos de nosotros mismos. Y cuando estamos desconectados de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestra intuición, no somos capaces de diferenciar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es peligroso y qué es lo que es bueno, y qué es lo que es malo y qué nos conviene y qué no nos conviene. Y todo eso se refleja en nuestro funcionamiento del cerebro y en nuestro funcionamiento en la conexión con el otro. Entonces, constantemente nos ponemos en situaciones de peligro emocional, de peligro psicológico o de peligro físico, porque no estamos conectados con nosotros mismos, no estamos conectados con esa regulación donde decimos, ¿sabes qué? No me voy a meter por aquí porque por aquí no está bueno. ¿Sabes qué? No me voy a relacionar con esta persona porque esta persona me va a hacer daño. ¿Sabes qué? Alguien me acaba de hablar feo y tengo que ponerle un límite para no sentirme irrespetado, abusado o maltratado. Cuando estamos desconectados porque hemos vivido una vida de trauma o de desconexión o de desapego o de desregulación, entonces no podemos tomar este tipo de decisiones. Entonces se vuelve algo crónico porque nos metemos en más problemas y más problemas. El cerebro, lo que sucede es, para decirlo así muy rápido, que no es muy técnico, esta parte prefrontal es la parte que toma las decisiones. Cuando estamos en paz y estamos funcionando en seguridad y en tranquilidad, esta parte del cerebro funciona muy bien. Cuando estamos en supervivencia y en peligro, esto como que se suspende, dejamos de funcionar y lo que se prende es la parte de atrás, que es la parte de la amígdala y la parte de las alarmas que se prenden, la ansiedad se pone a millón, el sistema nervioso se pone como una alarma, estamos como que viendo para todos lados a ver de dónde viene el peligro y cómo vamos a sobrevivir. Y ahí no hay ningún tipo de decisión que se pueda tomar y ahí no hay una conciencia y una conexión tranquila con nosotros mismos ni con los demás. Entonces,
eso es algo que nos sucede a todos, en mayor escala o menor escala. Es estar consciente que eso está pasando y cómo volvemos otra vez a regularnos, a calmarnos, a bajar el nivel de estrés. Y de nuevo pienso que cuando él habla de que el trauma implica desconectar para no sentir, pienso en la sintomatología que pudiéramos registrar, ¿no? Es que a mí me cuesta hablar de lo que siento, es que yo no consigo palabras para decir cuando algo me molesta, es que me cuesta mucho poner límites, es que yo siento una molestia cada vez que surge este tema o veo esta persona, pero no sé qué es. Ese no saber, yo lo explico, ¿no? Como una imagen muy gráfica, es como si se hubiera roto el puente al territorio emocional. Entonces, ¿cómo llego allí si no tengo por dónde transitar hasta ese territorio? Entonces, bueno, toca reconstruirlo, ¿no? La buena noticia es que el trauma se registra en este órgano maravilloso que mientras esté vivo siempre puede encontrar nuevas rutas y nuevas conexiones. El próximo clip que hemos escogido para compartir con ustedes me gustó muchísimo porque estamos hablando desde el principio que hay eventos que son evidentemente potenciales fuentes de trauma. Vivir guerras, dictadura, familias adictas, enfermas. Pero el clip que vamos a ver ahora es de una persona que tenía una infancia completamente opuesta a esto que estamos hablando hoy y fíjense cómo terminó. Les compartimos entonces. Most people look at my childhood and an awesome, childhood, and because I had everything, we come from upper middle class, and in Idaho, and I got everything given to me, but that was their way of parenting. They give me everything, so I'd shut up and work and bug them. They're always too busy, they're always working. The children don't get traumatized because they get hurt. Children get traumatized because they're alone with their hurt. Eso me pareció tan potente. Increíble, increíble. Los niños no se traumatizan porque se lastiman, se traumatizan porque están solos con su dolor. Un niño que lo tenía todo. Pero fíjate, esa es una oración, una idea que se puede ver muy negativa, pero fíjate que se puede ver muy positiva y con mucha esperanza, porque ¿qué quiere decir eso? No importa el trauma que haya vivido un niño, no importa el trauma que haya vivido un adulto, diría yo también. En el momento que tú puedes expresar tu dolor, compartir tu dolor, tener un lugar seguro y de paz, donde puedas contener ese dolor, ya sea en terapia, ya sea con un amigo, ya sea en yoga, ya sea en la montaña de los Himalayas, no importa, con la naturaleza, en ese momento puedes reconectarte y puedes empezar a sanar ese trauma y ese dolor. Entonces siempre está esa esperanza, ¿verdad? Que podemos transformar ese trauma en algo positivo. Pero mientras no haya ese compartir el dolor, esa soledad con el niño solo con ese dolor, el niño solo con esa como incertidumbre, es lo que es tan traumático. Y que generalmente cuando el trauma proviene de eventos más invisibles como el maltrato psicológico, la humillación, la negligencia, la falta de límites, toman muchos años también reconocerlo. Porque un niño pequeño que está creciendo en esa dinámica está entendiendo que esto es lo normal. Cuando yo lo he hablado con personas que empezamos a hacer esa retrospectiva y dicen, bueno, yo me empecé a dar cuenta que yo no estaba en un lugar seguro cuando empecé a ir a casa de amigos, cuando empecé a ir a casa de mis primos, estamos hablando de cuánto, de 9 años, de 11 años, 13 años. Entonces, mira todo el tiempo que toma para ti, primero hacer ese registro, normalizarlo, luego darte cuenta que no era tan normal y empezar entonces a transitar el camino a la reparación o la sanación. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, este clip que viene ahora me gustó muchísimo porque tiene que ver con mujeres y cómo los eventos traumáticos terminan siendo detonantes de conductas adictivas. Déjenme compartir aquí. Talk to you guys about why you think you got addicted, about what may happen to you as a child, the way you saw yourself as being deficient somehow. I was kidnapped at 16 and sold off.
So that's a trauma that's just something that's in my life that you can't turn around, right? And Kidnapped by who? there's a taxi driver who took me and a girlfriend when we were 16 and held us for 6 months in a motel and sold off my virginity. The police was looking for you all the time, and Well, my mom just thought that I had run away from home, so she didn't look for me. she didn't. No, I really need your permission to continue or not to continue. it's okay. I can't do that. The taxi driver knew exactly who to kidnap. The predator can always tell who's without protection. Anybody hate you as a child? Yes, my father. He would spank us and take a belt to us. Do you remember how that felt to you? Like, I just remember the pain of it. Instead of thinking, oh, why did I deserve this? I just remember the pain and And how long did that go on for? went on until I was approximately 16 and started fighting back. So 10, 11 years. Yeah. Okay. Let's say you're the mother of the 5-year-old, and this 5-year-old is being hit with a belt. And she's in pain. She doesn't understand, you know, and it just hurts. And it hurts emotionally. Because this man who's supposed to love me is beating me. So when you're being hit like that, there's only two possibilities. My father's a bad person or hates me, or I'm a bad person. So the only protection is to believe that, oh, I'm not lovable. Let's say you're the mother of the 5-year-old. Who would you want that 5-year-old to talk to? Myself. Okay, who did you talk to? Nobody. That's the trauma. In other words, by the time you're 5 years old, you're completely alone. What I'm suggesting really, Alicia, is that your mother was traumatized too. Do you know anything about her childhood? She was abused as a child as well from an alcoholic father. See, she learned in her childhood not to pay attention to her feelings. That's the only way she could survive. So the reason she didn't know is not because she didn't love you, but because she herself was shut down inside. And that's what I'm saying. It's multi-generational. Okay? Yeah. Can't pick out who's at fault here. It didn't begin with anybody. It goes on and on and on from one generation to the next. Wow, Wow, de verdad. duro, ¿no? Sí. Duro porque podemos reflejar en esa historia como tantas maneras de identificarnos, ¿no? Para poner en contexto, el doctor Mate en este momento está haciendo una entrevista a un grupo de mujeres que viven juntas en una casa de recuperación por adicciones. Y él está tratando de entender las raíces que pueden tener en común ellas para haber desarrollado conductas adictivas, ¿no? Entendemos que ellas probablemente se hicieron adictas a sustancias, pero que, como decíamos al principio, la conducta adictiva puede ser absolutamente cualquiera que nos mude de nuestra realidad. Es decir, si mi realidad es muy dolorosa y yo corriendo, no sé, 40 kilómetros diarios, dejo de pensar en mi realidad y la digiero mejor, pues ahí también hay una muleta que estoy desarrollando para transitar mi dolor, ¿no? Y que es válido también, ojo. O sea, todos tenemos ciertos tipos de adicciones y ciertas adicciones, bueno, si las queremos llamar adicciones o hábitos que nos ayudan a sobrellevar ciertas cosas que son válidos también. Es cuando se vuelven disfuncionales y cuando se vuelven dañinas que es el problema. Mira, yo creo que de este clip a mí lo que me encanta rescatar es el concepto de el trauma intergeneracional, que para mí es uno de mis conceptos favoritos, que quiere decir que el trauma es contagioso, el trauma se pasa de generación en generación. El trauma no solamente se vive a nivel psicológico y emocional, sino hasta a nivel físico y fisiológico, a nivel de ADN, se va transmitiendo estas experiencias traumáticas. Y entonces, en este terapia de grupo que está haciendo Gabor Mate, en el clip que vimos,
está demostrándole a estas mujeres de una manera muy, muy sensible y con mucha compasión de cómo esa conducta peligrosa y adictiva que esta mujer está teniendo, bien, está muy conectada con el abuso emocional que la mamá ha vivido y que está muy conectada con el abuso que el papá ha vivido y que probablemente ella vivió de su madre también. Entonces, hablando de la abuela, de la mamá y de la hija que están viviendo ya sea abuso sexual, abuso emocional, maltrato físico, maltrato emocional, que se va reflejando de generación en generación y que de alguna manera esta niña, que es la mujer con la que él está hablando, que tiene o sea, a los 5 años ya está completamente sola en su experiencia traumática. Dice, ese es el trauma en realidad, ese es el trauma. No es lo solo que te pasó, sino que no tienes con quién compartir. Ujú, ujú. Fíjate que aquí hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo romper con el trauma transgeneracional? Que todos lo traemos. En algún nivel de expresión, todos lo traemos. Sí, 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 esa es una de mis preguntas favoritas. ¿Por qué? Porque es muy positiva la respuesta que quiero dar. ¿Cómo se rompe el trauma generacional? Sí, primero que sí se rompe, sí se rompe. Es maravilloso saber que el contagio de trauma de generación en generación es posible romper ese ciclo y pararlo. ¿Cómo se hace? El primer paso es tomar conciencia de que ese trauma existe. En este clip, cuando estas mujeres están sentadas con Gabor Maté hablando de sus traumas, ahí es donde cuando les está cayendo la locha, están tomando conciencia por primera vez que, wow, estoy viviendo un trauma. Y no solamente que lo estoy viviendo, sino que ese trauma está conectado a mi mamá y a mi abuela y a mis ancestros, a mis generaciones anteriores. ¿Y cómo voy a hacer yo para esto que estoy viviendo en este momento presente, concientizarlo, entenderlo, para no repetirlo automáticamente a las próximas generaciones? Ese es el primer paso y bueno, de ahí viene todo un proceso. Claro, pero es importante también hacernos conscientes de que esa reparación la puede hacer una persona. No requiere que venga mamá, que venga la abuela, que Sí. tú la hagas, ya tú estás rompiendo con ese patrón y estás de alguna manera también como reseteando, ¿no? Tu árbol genealógico. A partir de ti, tu descendencia, la descendencia de tu descendencia, y si tus antepasados están por aquí todavía, muy probablemente en ese movimiento también ellos van a llevar parte del beneficio. Qué bello lo que acabas de decir, así mismo es, así mismo es. Es sistémico, se va contagiando todo el mundo alrededor de tu sanación. Así es, así es. Bueno, ya quisiera que fuéramos entrando en la parte esperanzadora de este documental, Edith. Dijimos que íbamos a estar juntos 1 hora, pero la verdad es que ha habido material riquísimo para compartir. Yo les quiero compartir aquí el enlace oficial del documental por si alguien no lo ha visto. Les recuerdo que en este momento no está disponible. Esto fue producido por una productora independiente. Ellos van como por fases. La intención, por supuesto, es difundirlo, llegar a la mayor cantidad de visualizaciones. Y creo haber visto fecha ya para cuando sea el nuevo release. Así que métanse en la página, regístrense, que ellos les van a mandar la actualización de cuándo la pueden ver. De todas maneras, aquí, con estos clips y la explicación, ya ustedes se llevan bastante de la esencia y del contexto. Fíjate que aquí nos están hablando de algo que puede ser considerado un síntoma de que nuestro cerebro ha elegido sobrevivir obviando algunas partes de la película, ¿no? Dice alguien, no puedo recordar mi infancia, solo algunas cosas. También es difícil no entender. ¿Por qué? Rapidito, Di. Porque el cerebro elige borrar pedacitos de la película. Realmente, cuando tengo mis pacientes que me dicen eso, les digo, agradezcan muchísimo que el cerebro está haciendo eso, porque lo único que está haciendo es protegernos de información o experiencias que son tan dolorosas, tan abrumadoras, que no somos capaces de tolerarlas en este momento. Entonces, es un mecanismo de protección. Ahora, cuando el cuerpo está listo para recibir esa información, créeme que lo vas a poder tener. Entonces, para eso se necesita un espacio de amor, de contención, de seguro, para poderte empezar a abrir y empezar a conectar una serie de cosas. Eso no pasa en automático, ni pasa en un solo día. Y yo personalmente creo, no sé, Vida, ¿qué piensas tú? Que eso tiene que pasar en conexión con otra persona, que eso no pasa solo, que eso pasa en conexión con alguien más.
Por eso es que tal vez ambientes terapéuticos, ambientes de grupo, ambientes con amigos muy cercanos o con gente que confías mucho, son tan saludables y tan sanadores. Y sí, eso es así, de desconectarse, conectarse y de realmente empezar por el cuerpo. Muchas veces es reacciones con el cuerpo que tú dices, ¿por qué estoy reaccionando así? Lo que estábamos diciendo al principio de la charla, es como que, ¿qué estamos haciendo? Que de repente un olor, una canción, una mirada, un paisaje, una persona nos está haciendo reaccionar. Por ahí es una puertica por la que podemos empezar a abrir esa conciencia de ver, a ver, tener un poco de curiosidad, ¿por qué es que estoy reaccionando así? Me llama la atención. ¿Por qué estoy sobre reaccionando con este evento o con esta situación y no me está dejando mantenerme tranquilo y regulado? Bueno, hay una invitación que no es de Gabor Mate, pero que muy probablemente él la sostenga, que es de Bessel van der Kolk, que él nos invita a hacer el trabajo también de afuera hacia adentro. Todo el trabajo terapéutico, de autoconocimiento, de introspección, es un trabajo hacia adentro, ¿no? Que requiere quizás tiempo, compromiso, pero el trabajo de afuera hacia adentro, el trabajo que hacemos con este estuche que ha registrado el trauma, también facilita la ruta, ¿no? Como que la lubrica, como que la engrasa. Entonces, ¿qué puede ser trabajo de afuera hacia adentro? Bailar, hacer yoga, nadar, conocerte, darle esa flexibilidad a tu cuerpo, registrar esas respuestas que te va dando. Así que bueno, por allí nos podemos ir ayudando también. Vamos a entrar entonces en nuestra fase esperanzadora, porque es algo muy bonito que tiene el doctor Mate y es lo que incluye en su propuesta terapéutica, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, vamos a ver entonces estos clips donde él nos empieza a hablar de cómo el trauma también es una ventana de oportunidad. That traumatized persona, there's the healthy individual who has never found expression in his life. If you see that, then you're trauma informed. It's not a question of healing the trauma or ever getting rid of the memory of what happened, but to help that person expand. Esto me encanta cuando él dice, debajo del trauma hay una persona sana que no ha encontrado cómo expresarse. Así es, qué lindo, en verdad. Yo creo muchísimo en la resiliencia y bueno, hoy más que nunca, mira que viviendo lo que estoy viviendo ahorita en Miami con el colapso de estos edificios y con tantas familias sufriendo, esa resiliencia colectiva, esa esperanza de que el ser humano tiene fuerzas para salir adelante de donde no te imaginas, esa capacidad de sanar, de reconstruirnos, de salir adelante, de hecho crecer de experiencias difíciles, que es uno de mis temas favoritos. De hecho, yo tal vez hagamos otro de estos con el tema de cómo crecemos después de un trauma. Es realmente el resultado que podemos tener, no quedarnos en esa traumatología, en esos síntomas negativos, en ese dolor, en esa paralización, sino que realmente usar el trauma ¿para qué? Para salir adelante, para crecer, para fortalecernos, para entrar en otro nivel de conciencia. Y yo creo que esa es la invitación que les estamos dando en este momento, de entender todo esto para ser mejores seres humanos, mejores personas, tener mejores relaciones con uno mismo, con los demás, con nuestros hijos, con nuestros padres, o sea, tener realmente, tener una vida como mucho más presente y mucho más consciente, ¿no? Y mucho más disfrutada. Y como nos dice Carmen aquí, buscar acompañamiento de espacios seguros, ¿no? Espacios en los que sepamos que nosotros vamos a ser la prioridad y que nuestra salud emocional va a ser la prioridad. Vuelvo entonces con nuestros clips para ir ya casi cerrando. No, it'd be me. It'll be you. Yeah. So that's a learning, and that's the beauty of healing, is that when you reframe things and you actually see the source within ourselves, all of a sudden, that's liberating. Because guess what? If you're feeling that way because this guy did this or didn't do that, that makes you a victim. Yeah. But if you see that you're the source, Yeah. now you're powerful. Qué bonito, ¿ah? Sí, así es salirnos del concepto de victimización, donde no tenemos poder sobre nosotros mismos, y más bien tomar las riendas de la vida, decir, yo soy capaz, yo entiendo lo que me pasó, no como una víctima, sino como un aprendizaje para qué querer hacer con eso y tomar conciencia de eso y salir adelante con eso. Realmente transformarlo en algo que sea beneficioso y productivo, ¿no?
Y que ojo, que yo creo que aquí cabe también validar si hemos sido víctimas, porque un niño que recibió golpes fue una víctima de maltrato. Pero si yo quedo toda la vida justificando las decisiones que no tomo porque fui víctima de maltrato, entonces yo me estoy victimizando, ¿no? Allá hay una diferencia delgada que, bueno, nos va a beneficiar a nosotros si asumimos cuál es nuestra cuota, porque hubo una parte que no fue nuestra responsabilidad o nuestra decisión. Pero lo que nosotros hagamos hoy en día con esa experiencia sí que es única y exclusivamente nuestra responsabilidad. Claro, claro, es que o sea, no somos responsables de, sobre todo en la infancia en general, de ningún maltrato, de ningún abuso y ningún trauma, pero lo que sí podemos es asumir eso como una oportunidad donde nosotros sí tenemos el poder y sí tenemos las herramientas y sí tenemos la posibilidad y la opción de cambiarlo. Mira, tengo siempre este dicho de Viktor Frankl, que es un sobreviviente del Holocausto, ¿no? Que dice, ante cualquier evento, ante cualquier dificultad, ante cualquier reto, no es el evento que pasa, sino la actitud y la decisión que tomas ante ese evento lo que hace la diferencia, ¿no? Es tu actitud, es qué decisión, es tomar la decisión de sí querer y sí poder salir adelante, lo que realmente te hace hacer la diferencia. Aquí hay una pregunta importante, Edith, que yo creo que necesitamos como atajar. Hemos hablado que cuando estábamos hablando del tema del trauma que ocurre en los primeros años, hablábamos de que el bebé no nace regulado, ¿no? El bebé nace con un sistema nervioso que está como todo el tiempo alerta porque hay demasiados estímulos y esa regulación se va a ir dando de manera progresiva a través de los años. Al principio el bebé no tiene capacidad de regularse y toda su regulación viene del exterior. Luego empieza esa dinámica en la que el exterior me regula y eso me sirve para autorregularme y ya luego soy yo capaz de regularme. Estamos hablando de cuántos años, Edith, nos están preguntando aquí las edades, donde alcanzamos la autorregulación. Bueno, fíjate que eso es algo que también tiene diferentes niveles de regulación, porque cuando un bebé es capaz de dejar de llorar y saber calmarse a sí mismo, que no pasa el primer día ni el primer mes, pero vamos a decir el primer año, es un tipo de regulación. Cuando el niño de 7 años se cae y sabe y se puede levantar solo y darse un cariñito en la rodilla donde se raspó y decir estoy bien, eso es otro tipo de regulación. Y cuando el niño de 15 o 18 años lo dejó la novia o el novio y le partió el corazón y es capaz de llorarlo y luego salir adelante y volver a ser amigos, es otro tipo de regulación. Entonces, realmente la regulación es a lo largo de la vida. O sea, yo creo que los adultos todavía estamos aprendiendo a regularnos constantemente. O sea, es como que constantemente un aprendizaje. Mientras más herramientas tengamos de regulación saludable, mejor vamos a estar. Entonces, esto es algo que estas son herramientas que yo... Ay, se le fue el micrófono a Edith. Importantísimo enseñarle a nuestros hijos la autoconsolamiento, autoconsolación, autorregulación. Eso es uno de los regalos que le puedes dar a tus hijos, porque si no andan por la vida por ahí buscando regularse desde afuera. ¿Y cómo se enseña? Con el ejemplo. La estrategia educativa más barata y más efectiva, en la medida en que ustedes sean capaces de gestionar los mismos eventos de la cotidianidad, estarán enseñándole a sus hijos las herramientas que ellos necesitan. Edith y yo conversábamos antes de traer a la mesa la propuesta del Cineforo, de la posibilidad de hacer esto más extenso. Y en algún momento les contaremos los detalles, pero queremos hacer 4 sesiones donde trabajemos a profundidad o a mayor profundidad el tema del trauma, porque como ya hemos visto, todos tenemos nuestro inventario. Así que ya que tenemos todos sus correos, les contaremos cuándo va a pasar eso. Vamos a volver entonces a compartir la pantalla. Ya estamos casi terminando. Creo que aquí había otro. No, it'll be me. Aquí hay una frase del doctor que les quiero compartir. Todo ser humano es auténtico. El trauma es la desconexión de su esencia y la sanación es el camino de la reconexión. Una palabra que está tan presente en todo el discurso del doctor Maté, la conexión, la desconexión, la sintonía, el attunement, cómo nosotros hacemos para lograr esa conexión. Bueno, ya les dimos la noticia, en algún momento les contaremos los detalles, vamos a hacer Edith y yo algo más extenso y ya luego les contaremos cómo, cuándo y dónde.
Sí, Pero sí, ahora, sí. Edith, querida, yo creo que esto ha sido un éxito que nos reunamos nosotros aquí a hablar de trauma durante hora y media. Divino, de verdad que sí. Eso me encanta que podamos tener este diálogo y bueno, ya tendremos las preguntas para leerlas y por favor escríbanos para entender un poco más qué les llamó la atención, qué no, qué otras preguntas salieron por ahí seguro, para poder entonces seguir con estas 4 sesiones que vamos a tener mucho de qué conversar. Y realmente este es un tema que yo creo que todos deberíamos saber, entender y se debería, como digo, en el colegio, desde el principio de la educación, debería estar esto como muy claro en la vida de todos nosotros. Así que buenísimo tener esto como Yo creo que herramienta de sí, vida. yo creo que la información respecto a trauma y respecto a apego es información que absolutamente toda persona necesita tener presente y clara, así sea de manera básica en su vida, ¿no? Porque todos ustedes tuvieron infancia, todos nosotros venimos de una experiencia con una mamá, con un papá, con adultos cuidadores, así que allí necesitamos también tener información que nos acompañe a desarrollar una vida más disfrutada, que yo creo que al final es la meta y la búsqueda de todos. Esa es la Cuéntenos idea. qué les pareció esta experiencia, primera vez que la hacemos. En algún momento podremos buscar otra película y volverla a hacer. La Ay, sí. sesión grabada, me están preguntando, al mismo correo donde les llegó este enlace, les va a llegar la grabación. Les voy a compartir unos libros que alguien aquí en el chat nos compartió y bueno, por allí seguiremos en contacto. Y si ustedes tienen alguna propuesta, alguna inquietud, aquí sé que han estado compartiéndose datos sobre el tema de la dormida, pero no era puntualmente el centro del documental el día de hoy. Pues bueno, también lo podemos atender cuando Edith y yo finalmente ya les contemos cómo lo vamos a hacer. Sí, había también creo que un comentario sobre Otto van der Kolk, alguien que escribió el nombre, sobre cómo se va transmitiendo el trauma a nivel de ADN. El micrófono se te fue. Cómo se va transmitiendo el trauma a nivel celular y a nivel biológico, que es todo un tema fascinante de epigenética que también probablemente lo incluyamos en ese, sí. Así que Ok, mucho de qué hablar. maravilloso. Gracias a ustedes. Si no han visto el documental, véanlo. Si ya lo habían visto, ahora vuélvanlo a ver con todo este análisis que nos hemos llevado hoy, porque yo creo que es una pieza que hay que ver muchas veces, hay que difundir, hay que compartir y puede servirnos también para abrir la conversación. Si nos ha Sí. costado hablar de algunos temas, bueno, papá, mamá, vengan, vamos a ver esta película y vemos qué nos pareció, ¿no? Porque al final esto nos sirve de espejo a todos, absolutamente todos tenemos esa barajita del álbum de las heridas y de los traumas. De verdad que muchísimas gracias, Vida, por esta posibilidad de compartir juntas. Me encanta. Y me encanta aquí que nos dijeron que tenemos unas voces muy serenas, que así, como para regular el sistema nervioso y salgamos de aquí así suavecitos, todos listos para ir a dormir. Qué Si bueno, es que es de noche. era la idea. Que aunque volvamos de Sí. trauma, cerráramos con esperanza. Sí, y realmente sí, y que sigamos con esa curiosidad para seguir compartiendo entre todos en la comunidad, ¿no? Temas que nos llaman la atención, que tienen que ver con esto para estar todos mejor. Una resiliencia colectiva, pues. Así es, así es. Gracias, Edith, querida. Mm. Nos vemos prontísimo tú y yo de nuevo. Gracias a todas las personas que se han conectado la noche de hoy. Mañana van a tener la grabación en su correo. Compártanla, úsenla para abrir conversaciones y bueno, que esto nos sirva a todos para vivir más plenos, más livianos y que disfrutemos más esta experiencia porque, como sabemos, estamos un ratico por aquí prestados. Feliz noche, feliz resto del día. Un abrazo para todos. Chao, 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 besos.